3. Vamos a continuar con el sermón donde nos quedamos. Si se fijan, en la continuación eran 3 puntos. Vimos los 2 primeros, que eran el origen y el alcance. Entonces, el poder transformador de Dios y el tema central de la santificación. Entonces, así de una manera muy rápida voy a hacer un repaso para que puedan vincular con el tercero, que es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Pablo, si tú te fijas en Tesalonicenses, prácticamente el capítulo 4 y el capítulo 5 ordena que se santifiquen, y en un montón de áreas. Es una orden. Entonces dice, ustedes tienen que hacer eso. Y tú dices, ok, perfecto, lo entendí. Pero de repente en este pasaje, si se fijan, está orando, está intercediendo por santificación. ¿Por qué suplica a Dios por santificación si es una orden, es un mandato? Si es algo que debemos hacer, si es algo que es mi responsabilidad, ¿por qué le está suplicando a Dios que nos conceda la santificación? ¿Por qué será? Bueno, pues porque Dios es el origen y la fuente de mi santificación. Yo no puedo provocarme la santificación. Yo no puedo darme crecimiento. No puedo madurar yo. Eso lo tiene que hacer Dios. Pero es mi responsabilidad iniciarlo. Pero Él es el que lo hace. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para crecer, para madurar, para alejarme del pecado, para asemejarme a Cristo, sin que Dios no me lo conceda. Por eso Pablo ora. Pero aparte dice, no nomás que es el origen, sino muestra el alcance. Entonces, si se fijan, dice Pablo, ahí, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y aquí muchos han distorsionado. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces muchos dicen, estamos compuestos de 3 partes. No, no está haciendo una anatomía del cuerpo. Nada más está enfatizando la frase completo. Pudo haber metido mente, sentimientos, emoción, todo mi ser, todo lo que tú quieras. Nada más vimos y ya demostramos con versículos que no somos ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 partes. Son 2 partes. Inmaterial y material. ¿Cómo le quieres llamar al inmaterial? Como quieras. Alma o espíritu. Y al material, físico o cuerpo, como tú quieras llamarlo. Nada más estamos hechos de 2 partes, no de 3, ni de 4, ni de 5, porque hay versículos que hablan de 4 partes y hay versículos que hablan de 5 partes. No, es énfasis, es una manera de decir. Eso es lo que estuvimos viendo. Y mencionamos que esa parte de ahí de la santificación incluía el cuerpo. Y es una de las áreas que más hemos descuidado. Los creyentes de repente somos muy espirituales y nada más nos santificamos en el alma, pero el cuerpo lo dejamos. Yo cuando recién llegué a una iglesia me dijeron, el cuerpo no importa. El cuerpo déjalo que haga lo que quiere y como sea. El cuerpo no se meta. Y yo, bueno, tiene razón, lo que importa es lo de adentro. No, el cómo lo vistes, el cómo lo usas, el cómo lo alimentas y el cómo lo tratas, tiene que ver con la santificación. Y mencionamos ejemplos fuertecitos de áreas donde descuidamos en nuestra santificación de nuestro cuerpo. Una de ellas, la alimentación, ¿no? O el peso muchas veces. Va a estar contenta que se le diga, hágame publicidad, mándeme pacientes, no clientes, ¿verdad? Pacientes, porque luego me regañan. Entonces, es decir, que yo tengo la obligación de buscar mi santificación personal, pero es Dios quien tiene el poder y la gracia para efectuarlo. Yo no tengo el poder ni la capacidad para ello, aunque el mundo enseña lo contrario. La fuerza está en ti. Todo el poder lo tienes tú. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es falso. Yo no puedo hacer nada por mí. Todo viene de Dios, hay que entenderlo. Todo, absolutamente todo. Y eso lo vimos, nada más haciendo un repaso muy rápido, ¿no? Todo eso. Así rapidito. Entonces, eso es lo que vimos completo, ¿no? Ahora, el punto 3. ¿Qué tiene que ver? El cumplimiento. Entonces, la santificación, el origen Dios, el alcance es todo mi ser. Tú tienes que enfocarte en santificar todo tu ser, cuerpo y espíritu. Ahora, ¿cómo es el cumplimiento? ¿Qué tiene que ver el poder transformador en el cumplimiento? Dale, papá.
Mira, el punto 4. El 4. Ahí está. El cumplimiento, y fíjate, voy a repasar la frase donde nos quedamos, es prácticamente el versículo 24. Dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Me voy a pasar la frase de antes. Si ven que me distraigo un poco, lo que pasa es que no traigo el lapicito y pues estoy dependiendo de que el Pope vaya en sincronía conmigo y eso está medio raro, no crean, está medio difícil, porque yo aquí tengo algo y de repente, acá no era eso, pero bueno, ¿a qué voy con eso? La frase que está arribita dice, sea guardado irreprensible para la venida. ¿Quién se ha guardado? Los creyentes. ¿Qué quiere decir guardado? Protegido, cuidado. ¿De qué? De que yo no caiga en un pecado tan grande que manche mi testimonio antes de que Cristo venga. Pero ¿qué dices tú? Pero yo conozco gente que no dice que no seas guardado de pecar. Todos vamos a seguir pecando, pero seas guardado irreprensible de una manera drástica que manches tu testimonio antes de que venga Jesucristo. ¿Y cuándo viene Jesucristo? En el arrebatamiento. No está hablando la segunda venida ahí. Entonces, además de que nos guarde, nos protege y nos cuide, de que sea manchado nuestro testimonio, ahora, es obvio que una persona que está enfocada en la santificación de su vida, fíjate lo que voy a decir, difícilmente va a caer en un pecado escandaloso que lo nulifique o que sea irreprochable o que deje de ser intachablemente. ¿Sí? Todos vamos a pecar, todos pecamos el día de hoy, pero hay gente que va a llegar a un extremo. ¿Por qué esa persona llegó a ese extremo? Por eso está orando Pablo, para que no nos pase eso. Ya sabe que vamos a pecar, pero que seas guardado, que tu testimonio sea válido todavía. Entonces debemos reconocer que hay gente que ha caído. Y debemos reconocer que si nosotros no hemos caído y manchado nuestro testimonio, ¿sabes por qué? Por la gracia de Dios. No es porque tú eres bien fuerte y tú eres mejor que aquel que ya cayó y se manchó. Ahora, pero aquellos que por desgracia, porque hay muchos en las iglesias que han caído de una manera muy triste y han lastimado su testimonio irremediablemente ya están manchados. ¿Sí? No es porque Dios a esas personas no les ofreció la gracia. Ellos no pueden decir, a él si lo ayudaste y a mí no. Desechaste la gracia, por eso caíste. Te creíste muy fuerte, te descuidaste y ahora caíste. La consecuencia es tuya. No es la culpa de Dios ahí. Entonces, si yo me cuido y no me mancho, no es porque yo sea muy fuerte, es por la gracia de Dios. Pero si caigo y me mancho, la culpa no es de Dios, ahí sí la culpa es mía. ¿Se entiende la diferencia? Por eso, Filipenses 2:10 dice, ocúpense de su salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y tú dices, espérate, ¿de qué me está hablando? Sí, salvación ahí no es la salvación eterna. Salvación aquí habla de la santificación. Es decir, con tu caminar, dice Dios, quiero que andes con temor y temblor. ¿Por qué? Para que no caigas. Para que tengas temor de caer y manchar el testimonio con un pecado grave y escandaloso. Tenemos que andar cuidado, con temor y temblor, no confiados y osados. ¿Se entiende? Así debería ser nuestro caminar. Por eso, dale otro. No, es el 5, perdón. Fiel, fíjate la frase tan chiquita. Fiel es el que nos llama. ¿Quién nos llama? Fíjate, esa frase tiene mucha doctrina. Fiel es el que llama. ¿Quién es el que nos llama? Él. ¿Quién es Él? Dios. ¿De qué está hablando ahí? De un llamado, de un llamamiento especial. Algo sumamente sublime y hermoso. De aquí se desprende una doctrina esencial totalmente pisoteada el día de hoy. ¿De qué estaría hablando yo? De ese llamado tan especial que Dios hace en el corazón. Aquí vamos a estas frases molestan. De cada persona escogida. ¿Se entendió? Y eso teológicamente aquí lo han oído hablar los que se la dan de muy feministas, de un nombre. El llamamiento eficaz. El llamamiento interno. Es ese llamado interno que Dios hace a cada una de las personas que son sus escogidos.
Esa palabrita escogidos a muchos no les gusta. Y aquí es donde muchos empiezan a desviar. Por eso todas las doctrinas bíblicas están interconectadas. Si hay una o unas cuantas que no la entiendes o no la aceptas, vas a tener muchos problemas de interpretación. Fíjate, ¿has observado que cuando hay una predicación y hay invitados, por qué unos se convierten y otros no? ¿Por qué unos se convierten y otros no? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Cuál crees? Porque unos recibieron el llamado general y otros el llamado interno. Ya te hablé de dos cosas: llamado general y llamado interno. No tiene que ver el predicador, no tiene que ver nada el mono que está aquí, nada tiene que ver, ¿sí? Si no es Dios hace un llamado soberanamente a ciertas personas de una manera general y a otros interno, eficaz, y a otros le llaman irresistible. Ahorita te voy a explicar por qué. Ahora, pero esas personas, ¿por qué unas responden y otras no? ¿Qué ocupa el ser humano para responder un llamado de Dios? ¿Qué ocupa? Porque esas personas que escuchan lo mismo que el otro y que el otro sí responde, el otro no responde. ¿Por qué no responde esa persona? ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? Te lo voy a poner muy fácil. Romanos 3:11 dice, famosísimo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Espérate. Hay miles de religiones, hay miles de templos. ¿Cómo es que no hay quien entienda? Y luego me dices que no hay quien busque a Dios. Aquí se equivocó la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque todas esas religiones son falsas, no son del Dios verdadero. Al Dios vivo y verdadero, el que está aquí, ese nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Nadie lo busca. Hasta que ciertas personas reciben el llamado interno y entonces ya buscan a este. Pero por mientras están en otro. Por eso existen tantas falsas religiones o sectas, como le quieras llamar. Porque ahí es otro Dios, aunque usan esto, Ayer estaba viendo un documental de este amigo de la Alicia, ¿cómo se llama? Nahum, de la Luz del Mundo. Es un documental que habla de cómo se formó, y usan esto. ¿Y tienen qué? 50 millones. Creo que 50 millones de seguidores en el mundo. Y aún en la cárcel, que ya ha demostrado sus delitos, sigue habiendo adeptos. Y cuando pasamos el viernes íbamos para Cochotal, ahí estaba una Luz del Mundo con un póster de él, allá lo quitaron, pero ahora está una mujer predicando. Pero siguen, o sea, es increíble. Ya las iglesias sanas, si cae el pastor se lastima la iglesia, ¿no? Y allá todo lo contrario. Pero bueno, a lo que vamos. Ahora, ¿por qué no hay quien entienda las cosas de Dios? ¿Por qué no hay quien en realidad busque al Dios verdadero? Es bien grosero lo que voy a decir, porque están muertos espiritualmente, ¿sí? Están cegados en su propio pecado. Su mente está entenebrecida. Por eso Dios tiene que actuar dándoles ese llamado interno. ¿Cómo es eso? Dice Ezequiel, ve lo que dice Ezequiel. Les daré, ¿quién es el que va a dar? ¿El pastor? ¿El que los discipula? No, es Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón. Está diciendo lo mismo, las dos frases hablan de lo mismo. No se ofenda a nadie, pero hace muchos años una persona me dijo sobre esto: ¿pero qué es lo que hace Dios ahí? Hace como y los que tienen trasplante de corazón, ¿qué pasa con ellos? Me dice. No, es una metáfora, no está hablando del corazón, del órgano, no está hablando del órgano, está hablando de la parte espiritual de la persona. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, o un corazón de carne, es lo mismo. Es darle vida espiritualmente a la persona. ¿Quién lo tiene que hacer? Dios. ¿Para qué? Para que reciba el llamado interno. Si no, es un llamado general que no sucede absolutamente nada. Si yo voy al panteón y me llevo la Biblia y hago mi mejor predicación de toda la vida, ¿sí sabes qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque están muertos. Así sucede con las personas. Cuando reciben el llamado general no pasa absolutamente nada. Nada pasa. Hasta que Dios hace eso. Por eso Pablo ora. Ojalá el llamado, que reciban el llamado. Yo ahorita en mi oración que dije, y las personas que no tienen relación contigo, Señor, dales vida, que pidan perdón. Hice lo mismo que Pablo, oré por esas personas. Ojalá Dios lo dé. Entonces,
Mateo 22:14 dice, muchos son llamados. ¿Y qué? Y pocos los escogidos. ¿Qué pasó? Es Jesús el que dice. Muchos son llamados. Ahí está el llamado general. Y pocos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que recibieron el llamado interno. Los que recibieron un corazón de carne. Uno vivo, no de piedra. ¿Vamos bien? Uno de los viajes de Pablo, que iba con su grupo misionero, buscó varones para compartir la palabra de Dios. No encontró, porque para una sinagoga creo que tienen que estar 10 varones para poder formar una sinagoga. Y ni siquiera esa parte había sinagoga porque eran muy poquitos varones creyentes. Entonces dijo, pues no, fue al río para compartir la palabra y estaban unas mujeres ahí. Estaban varias mujeres ahí. Pablo, haciendo un lado la cultura, les empieza a predicar. Y todas las mujeres escucharon, pero nomás una se convirtió. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Si era el mismo mensaje y todos lo escucharon, pero nomás una se convirtió. ¿Por qué? Dice Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, se refiere a Jesús, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Más adelante sabemos que se convirtió ella y se bautizó. Es decir, que solamente a ella Dios le dio un nuevo corazón y pudo recibir el llamado interno y se convirtió. Nada más ella, las otras no, pero escucharon el mensaje. Todos escucharon el mismo mensaje. Te digas, estamos hablando de ese llamado. ¿Sí? Dios no obligó a Lidia, solo le abrió el entendimiento, dándole un nuevo corazón para que pudiera entender ahora sí el llamado. ¿Y qué sucede cuando te da un corazón nuevo? ¿Qué sucede cuando te da un corazón nuevo para que puedas recibir el llamado? ¿Qué tiene que suceder? Mira lo que dice Pedro. Bendito Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer. Primero nacemos biológicamente, con un corazón de piedra. Pero posteriormente, Dios te da vida a ciertas personas para que puedan recibir el llamado. Tienes que darles vida. Tienes que darles vida. Entonces, todas las personas en este aspecto somos pasivos. Es como una mujer que está embarazada. ¿A poco el bebé dice, hey, ya se acercan los 9 meses, ya me tengo que salir? El bebé no está consciente. El bebé no está consciente, no hace nada, él es pasivo. ¿Sí? Así somos nosotros. En la salvación somos pasivos. En el llamado somos pasivos. Dios tiene que obrar, dándonos un corazón nuevo, un nuevo nacimiento para poder recibir el llamado. Por eso se llama llamado eficaz. Porque toda, así mira, es absoluto. Subráyalo con letras grandes y toda persona que recibe el llamado interno, toda viene. No existe nadie que se pueda resistir a Dios. Todo el mundo va a venir irresistiblemente. Porque para ellos, en el momento en que es quitada la venda, es irresistible el llamado. Y viene. Y venimos de una manera u otra. Todos. Dale, por. Mira lo que dice aquí Jesús. Para que vean que ustedes pueden decir, el hermano es muy drástico para hablar, es muy absoluto. Mira la palabra que usa Jesús ahí. Ninguno. Como dijo ahorita Josimar, ¿qué es ninguno? Ninguno es ninguno. Es nadie. ¿Sí o no? Dice que nadie puede venir a mí, dice. ¿Que no es muy amoroso Jesús? Sigue siendo amoroso. Pero mira lo que dice. Si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces está diciendo, yo soy el camino, dice Jesús. Pero la única manera de que vengas es que el Padre te traiga. ¿Cómo? Recibiendo el llamado interno. Recibiendo el llamado eficaz. Que te dé una nueva vida. Que te cambie el corazón. Es la única manera de que la gente venga a Jesús. Por eso está lleno de sectas y iglesias. Porque ellos buscan su propio Jesús y su propio Dios. Pero el Jesús verdadero, muy pocos. Muy pocos. No hablé de denominaciones, aclaro, ¿se fijaron? No dije denominaciones, dije Jesús verdadero. Esa palabrita, trajere, el griego original, ¿sabes qué es? Arrastrar. Es una palabra muy fuerte. Entonces muchos ahí han dicho, o sea que Dios te obliga a que vengas a Jesús. No, pero es tan irresistible que es como si te arrastrara. Es como cuando uno se enamora, dice, me trae arrastrando. Sí, en realidad te trae arrastrando porque es tanto el amor que sientes por esa mujer que te arrastras prácticamente por él. Bueno, Jesús, cuando Dios te quita la venda
y recibes el llamado interno, la verdad, es irresistible no buscar a Jesús. La gente va a hacer lo que sea, hasta arriesgar su vida por seguir a Cristo. Ve a Pablo. Primero, golpeaba a los cristianos, los metía a la cárcel. Acuérdate que le detuvo la ropa para que matenlo a Esteban. Cuando el Señor le quitó la venda y entendió quién era Jesús, el mismo día fue a compartir con los judíos que estaban mal. Arriesgó su vida. ¿Sí? Pero te fijas, absoluto. Ahora, en la mañana alguien mencionó el libre albedrío. ¿Sí? ¿Dónde queda el libre albedrío? Dice la gente. No existe libre albedrío. No existe. Dice que son esclavos del pecado. Yo decidí ponerme la camisa azul. Ahí sí. Pero en lo espiritual, nadie tiene albedrío. Porque todo el mundo va a escoger acá. A las falsas iglesias o a las sectas. Nadie va a escoger la verdadera. La única manera en que escojas la verdadera es cuando pasa eso. Entonces todos, no existe libre albedrío en la salvación. Es mentira. Aunque el ser humano crea que decide, no decide. En la salvación, aclaro, ¿ok? Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Entonces nadie puede aceptar el llamado interno, nadie puede ir a Jesús, nadie puede nacer, porque yo decidí ser cristiano, ¿no es cierto? Yo no decidí ser cristiano. Tuve que haber un nuevo nacimiento. Nadie decide ser cristiano. Nadie viene a buscar a Dios, es mentira eso. Dios nos busca y nos trae. Es lo que sucede. ¿Qué pasó con la oveja perdida? Hey, pastor, acá estoy. No, él tuvo que dejar las 99 y fue por la oveja perdida. Dios nos busca y nos trae. Todo hace Él. Nosotros no hacemos nada. ¿Sí? Por eso dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no hago nada. ¿Sí? Muy bien, continuando. Dale, mira. Fiel es el que llama, ya entendimos. El que llama, está hablando del llamamiento eficaz. El llamamiento interno es una doctrina esencial, muy criticada por todo el mundo, muy atacada. Pero la otra frase, ¿qué crees que pasa? El cual también lo hará. ¿Entiendes esa frase? Ahí se desprende otra doctrina calvinista, súper odiada, satanizada prácticamente. ¿Cuál crees que se desprende ahí? El cual también lo hará. ¿De qué está hablando? ¿Por qué dice también? Está diciendo que el que nos llama, nos santifica y nos guarda. ¿Qué es guardar? ¿Qué se desprende de ahí? Doctrina controversial. Es una doctrina que te trae una paz maravillosa y que el mundo no puede entender. Por ejemplo, yo te puedo decir, va a decir, qué arrogante. A mí, yo voy a llegar hasta el final. A mí el diablo me puede zarandear, todo, quitar la pareja, la familia, pero yo voy a llegar hasta el final con Cristo. ¿Por qué puedo hacer esa aseveración tan sonar soberbia? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no confío en mí, pero yo sé que Dios me va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Porque lo hará, dice ahí. Lo hará. ¿Qué es esa doctrina? La perseverancia de los santos. No sé si la has oído. Otros le llaman la preservación de los santos. ¿Sí? Otros le pueden llamar la perseverancia de Dios. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Fíjate, a la luz de la revelación de Dios, esta doctrina es que los que verdaderamente han nacido de nuevo serán llamados, recibirán el llamado interno eficaz e irresistible y milagrosamente por la gracia de Dios serán preservados hasta el final. ¿Sí? Yo sé que Alicia jamás se va a perder, jamás. Y tú me dices, ¿por qué? Si Alicia es bien débil, sí, pero yo confío en Dios porque ella es creyente. Ella nació de nuevo, ella jamás se va a perder, jamás. Pase lo que pase. Ahorita te voy a demostrar cómo. Entonces, los que perseveran en el camino de Dios dan evidencia de que ciertamente fueron nacidos de nuevo. Son los que verdaderamente han recibido el llamado interno. ¿Sí? La mejor evidencia de que yo soy salvo, de que yo soy llamado, es mi perseverancia en el camino. ¿Se entiende? O sea, aquella persona que verdaderamente al pasar los años continúa en el camino, lo único que hace es demostrar que verdaderamente es creyente.
Pero aquellos que se han ido, aunque se hayan bautizado, lo único que demuestra es que muy posible nunca lo fueron. No estoy hablando de irse a otra iglesia, cuidado. Cuidado, porque eso ya sería legalismo. Muchos pueden decir, ¿sabes que yo tengo mucha fe, así que soy salvo? No precisamente. No todo el que diga tener fe es salvo, fíjate. No todo el que diga que cree en Dios es salvo, cuidado. Por ejemplo, Santiago enseña que la fe debe ir acompañada de obras. ¿Y cuál es esa obra? La perseverancia. Si tú no perseveras, no eres creyente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. En otro pasaje, Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que dice, el que hace la voluntad. O sea, el que es obediente, el que permanece. Pero aquel que no permanece, yo creo que no. Entonces, cuidado de autoengañarte y cuidado de engañar a otros. Mateo 10:22, famosísimo, también muy distorsionado. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Si lo lees así a la ligera, parece ser que la responsabilidad del creyente. Mira, más el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, si yo persevero voy a ser salvo, si no persevero no voy a ser. Como que depende de mí. No. Está diciendo todo lo contrario. Que los salvos, su característica es que perseveran hasta el final. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Te voy a explicar una de las razones. Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones. ¿Qué es irrevocable? Que no se va a retractar Dios de un Dios que te dio. No se va a arrepentir de ese don que te dio. ¿Qué don te dio? La vida eterna. Es irrevocable. Si ya te dio la vida eterna, es irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó para ser de los escogidos y te dio el don de la vida, es irrevocable. Es como un contrato, Dios no se puede echar para atrás. Se acabó. Eso es maravilloso. No depende de mí, por eso sé que me va a perseverar. Porque ahí dice, el cual lo hará. ¿Qué cosa? Santificarme, preservarme. Dios lo va a hacer. No depende de mí, absolutamente no. Mira. Toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo será preservada de Dios hasta el final. Y el hecho de que persevere es evidencia de que realmente es un verdadero creyente. Y una de las cosas que la Biblia te ayuda para confiar en esta doctrina, ¿cuál es? Conocer el carácter de Dios. Por ejemplo, yo oigo muchas veces en los agradecimientos los miércoles que dicen, no, agradezco mucho por la fidelidad a Dios. Y no dudo que la persona esté agradecida a Dios por la fidelidad, pero a veces entendemos qué significa la palabra fidelidad. Por ejemplo, dice Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. ¿Qué está queriendo decir ahí Dios? Una doctrina esencial, es inmutable. Es inmutable. Yo hay días que manejo de mala, otros que manejo de buena, soy bipolar, o a veces hasta tripolar. ¿Sí? Dice, yo Jehová no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Es decir, todos merecemos el infierno, pero como ya te hice una promesa, como mis dones son irrevocables, yo no cambio. Entonces, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si Él dijo eso, lo va a tener que cumplir. Porque Él no puede ir en contra de su carácter. Si Él dijo que el llamamiento es irrevocable, si la salvación es irrevocable, Él es fiel. ¿No? Eso es maravilloso. Él cumplirá todas las promesas con su pueblo, con sus escogidos. Dice Timoteo 2:13, si nosotros somos infieles, que de seguro lo somos, y a cada rato dice, Él permanece fiel. Entonces no depende de nosotros, qué maravilloso es. Nosotros fallamos constantemente, más, cada día fallamos, pero dice, Él no, Él es fiel. ¿No? Y dice, y Él no puede negarse a sí mismo. Así que no depende de nosotros, sino de Dios, ¿verdad? Así que si los suyos, nosotros, nos desviamos, Él debido a su nombre y a su carácter, nos va a traer de vuelta, porque seremos preservados. Pero aquel que se va y no regresa, porque no lo ha traído Dios, no era de su rebaño. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, es Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuál es la obra que comenzó? La salvación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la va a perfeccionar?
preservándonos. Te fijas que todo armoniza, nada puede estar en contra. Vámonos un poco más rápido, déjame brincarme algunos pasajes. Pablo, su último camino, estaba preso y sabía que lo iban a matar por predicar el evangelio. Él ya sabía que lo iban a matar. Nerón había iniciado una serie de matanzas en los cristianos y uno de esos era Pablo. Lo iba a matar a Pablo y estaba encarcelado Pablo, ¿no? Entonces escribe una carta a su discípulo Timoteo y en la despedida le dice, ya despidiéndose, sabes que yo ya me voy y te paso la estafeta, tú vas a continuar lo que yo empecé. Así que nos despedimos de aquí. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Y mira lo que le dice, por lo cual así mismo padezco, pero no me avergüenzo. O sea, estaba en la cárcel, condenado a la muerte, si fuera un criminal, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, mi herencia, mi salvación eterna está segura, porque yo sé en quién he creído, en Dios. No depende de mí, no importa si me van a matar, eso está asegurado ya. Él me va a preservar. Por eso esa gente que enseña tanto esa falsa doctrina, que lastima tanto de que la salvación se pierde o que puedes caer de la gracia, es terrible. Es una herejía, no puedes enseñar eso. Y hay tanta gente que lo cree. ¿Cómo puede haber gozo sabiendo que la salvación la pierdes cada vez que pecas? Eso es imposible. Es una doctrina que no tiene base teológica. Pero la enseñan en la mayoría de las iglesias cristianas el día de hoy. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? Lo hará. No, es que cuando deje de pecar, entonces depende de mí, no depende de Dios. ¿Te fijas? Pero bueno, vámonos un poco más rápido. Juan 10:27, hablando de que Jesús es el pastor. Mira cómo dice Juan 10:27, famosísimo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es oír su voz? Tiene que ver con lo primero que enseñamos, el llamamiento interno. Todos escuchan acá afuera, yo voy y me predico en el parque, todos van a escuchar la predicación, pero no van a oír la voz de Jesús. Solamente aquellos escogidos van a escuchar la voz de su pastor. ¿Y quiénes son esos? No lo sé. ¿Me explico? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen. ¿Ves la perseverancia? Me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjate. Ahí está. Van a ser preservadas todas las ovejas. Ni una se puede perder, porque Él es el pastor y son sus ovejas. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni Satanás, ni un pecado, nada puede apartar una oveja de su pastor, nada. Entonces, ¿cómo enseñan que la salvación se pierde? ¿Cómo pueden enseñar que puedes caer de la gracia de Dios? ¿Cómo pueden? Porque te voy a explicar por qué lo hacen. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es decir, tiene todo el poder y nadie las puede arrebatar de la mano. Dos veces lo dice, de mi Padre. Nadie. Hay muchos pasajes sobre eso. Mira este. Aquí está otra doctrina muy criticada, pero no la voy a enseñar el día de hoy. Predestinó. A los que predestinó. ¿Quiénes son los que predestinó? Dice ahí, a los que llamó. ¿Quiénes son los que llamó? En los que recibió el llamado interno, no el general, el interno. Ya los que llamó, fíjate qué hizo. Los justificó. ¿Qué es justificó? Ya los declaró inocentes, son salvos. Y a los que salvó, los glorificó. ¿Dónde los glorificó? Allá, en la vida eterna. No aquí, es allá. Entonces quiere decir que todos los que recibieron el llamado interno van a estar allá. ¿Quién se perdió? Ni uno. Todos son preservados. ¿Te fijas? Como las dos doctrinas se cumplen cabalmente con las escrituras. Tienen que armonizar todo. Por eso la interpretación correcta es esencial. Esencial. Vamos a hacer rapidito. Entonces, mira. De todo lo anterior que hemos visto, algunos pueden argumentar que si la salvación no se pierde, entonces no es posible apostatar. Cuando en realidad la palabra o la Biblia sí habla de apostasía. Entonces, ¿qué pasa pues? Si no se puede perder la salvación, porque hay algunos que salen y se van al mundo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? 1 Timoteo 4:1, fíjate lo que dice Pablo, pero el Espíritu Santo
dice claramente que en los posteriores tiempos, es decir, los tiempos que estamos ahorita, algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde es eso? En el mundo y en las sectas y en las falsas religiones. Dice que muchos van a apostatar, van a salir de aquí, de las iglesias correctas, para irse acá. ¿Por qué? Por escuchar. Y ahí sí dice, apostatar. ¿Qué es apostatar? Rechazar lo que dice Cristo y su palabra para seguir otro camino. Eso es apostatar. Entonces, ¿perdieron la salvación? No, nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Acuérdate, el salvo siempre será preservado. Entonces, esas personas que estaban aquí y se fueron para acá, apostataron. No dejaron de ser creyentes, apostataron. ¿Sí? Es muy diferente. Y ellos, por eso enseñan, ellos lo manejan. No, es que perdió la salvación. 9 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, nosotros somos ovejas, ellos eran cabritos. Estaban aquí, pero salieron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. ¿Se entiende? Este es un rebaño de ovejas. ¿Qué va a salir de ahí? Las cabras tienen que ir para acá. ¿Por qué? Para que se demuestre que no son lo mismo. Es más, el Señor cuando venga va a juzgar las ovejas para acá y los cabritos para acá. ¿Para qué? Para que reciban juicio. ¿Quién? Las cabritas. Las ovejas no. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y Jesús. ¿Quiénes son estos? Las ovejas. Sus ovejas. Esas son intocables. ¿Sí? Dice Juan 17:12. Es Jesús el que habla. Cuando estaba con ellos, es decir, con los discípulos, en el mundo, yo los guardaba, yo los cuidaba. En tu nombre, le dice Jesús al Padre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, ¿te fijaste? Sino el hijo de perdición. ¿De quién están hablando? Judas es el único que apostató de los discípulos de ahí, de ese tiempo, para la que la escritura se cumpliese. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas que estaban en el mismo los 12 apóstoles? Pero hubo dos que pecaron bien grave. Judas traicionó a Jesús, pero luego dijo, caramba, usted es inocente. Y tuvo mucho remordimiento y culpa y se quitó la vida. Pero hubo otro que fue advertido, hey, tú me vas a negar 3 veces. No, yo contigo muero, Señor. Y lo negó 3 veces, blasfemó. ¿Y qué hizo? ¿Apostató? No, lloró verdaderamente arrepentimiento. Jesús lo buscó y fue un líder de la iglesia. Y el otro, el traidor más grande que ha existido. Entregó al ungido de Dios. Este verdadero creyente fue preservado por Dios, porque Jesús oró por Pedro, nunca oró por Judas. Judas apostató. Judas estuvo 3 años con Jesús, viendo las enseñanzas maravillosas, los milagros. Él sí escuchó todas las palabras, porque aquí tenemos unas cuantas. Él escuchó todo, y aún así apostató. Rechazó todo lo que había visto de Cristo y lo tiró por la basura. ¿Te fijas la diferencia? No es que perdió la salvación Judas, para nada. ¿Sí? Y tenemos varios casos. Saúl apostató, no era creyente, nunca fue creyente Saúl. Simón el mago, ¿te acuerdas cuando Felipe era? Sí, Felipe era el que en Samaria empezó a evangelizar, y cuando ve que la gente se convierte y todo, dice el Simón el mago, uy, está suave esto, y se bautiza, fíjate. Felipe lo bautiza, que sí que fue engañado, creyó que era creyente. Sí, lo bautiza, y en eso vienen los apóstoles para poner las manos, para que reciban al Espíritu Santo, y es cuando se dan cuenta ahí que era un falso. Porque le dice, hey, yo también quiero ese don. Yo quiero poner las manos a la gente para que reciban el Espíritu. Y Pedro le pega una regañada. ¿No? Simón es un apóstata. ¿Sí? Demas era un apóstata. Y Mineo y Alejandro eran un apóstata. Y vienen declarados en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, apostasía es el abandono general o deliberado de la fe que se ha profesado, obviamente, de la fe verdadera de Jesús. Aquel que ya rechaza con actos o con palabras es un apóstata. Es un apóstata. Es volver atrás. Por ejemplo, en Juan 6:6, Juan 6:66, acuérdate que Jesús de repente empezó a ministrar, a hacer milagros y así. Y empezó a ver cada vez más multitud. Hubo momentos en que lo apretaban tanto como si fuera un de esos
políticos famosos que están en un meeting, apretado de la gente, ¿no? Acuérdate que hubo una mujer que lo tocó y él dijo, sentí que salió poder de mí. ¿Quién me tocó? De tanta gente, una multitud de miles lo llenaban. Pero de repente el Señor empieza a predicar la palabra. Palabra dura, ya no había tantos milagros. Entonces muchos ya dijeron, una enseñanza. Y se empezaron a ir varios discípulos. Y dice Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostataron. No es que dejaron de ser creyentes. Nunca fueron creyentes verdaderos. Eran simpatizantes, es lo que decimos. Cuando a alguien le gusta venir a la iglesia, le escuchar los cantos, está muy bonito. Está muy bonita la enseñanza. ¿Sí? Me gustó mucho el evento ese del bautizo. Las comidas fraternales me gustan mucho. Pero no obedece, no se somete a Dios, es un simpatizante nada más. Es un simpatizante. No vive para Cristo. Cristo no es su rey. Le gusta tener una religión porque hay algo de moral, está bonito, me hace sentir mejor persona. Pero si no ha nacido de nuevo, es un simpatizante nada más. Suele haber muchos en las iglesias. Suele haber mucho. Muy bien. Terminando. El 11 porque ahí. Dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Dos doctrinas desprendimos ahí. Fiel es el que te llama, llamado interno. El cual también lo hará, preservación de los santos. Todo es debido al carácter fiel de Dios. Él es el origen, ¿sí? Él te va a santificar completamente y el cumplimiento es total. Lo va a hacer, lo va a hacer. Con sus ovejas lo va a hacer, eso es seguro. ¿Verdad? Él promete preservarnos. Es decir, jamás un hijo de Dios se va a perder. Va a caer, pero se va a volver a levantar. Como dice el Proverbios, 7 veces caerá el justo, 7 veces será levantado. Y acuérdate que 7 no habla de 7. 7 es siempre. Entonces el justo va a caer cada rato va a caer, pero va a ser levantado. ¿Por quién? Por Dios, porque lo preserva. Pero ese que cayó, se apartó, ya no quiso seguir. Como los terrenos, los 3 primeros no son verdaderos creyentes. Eran 2 simpatizantes, un ateo, un apóstata y 2 simpatizantes. Y solamente el cuarto era alguien que era preservado por Dios. Por eso es el único que dio fruto. Los otros no dieron fruto. Dieron como evidencias, nada más. ¿Verdad? Entonces, esto que acabamos de ver, de declarar, es atacado ferozmente por la mayoría de las iglesias el día de hoy. Así que hemos sido expuestos a una verdad absoluta de 2 doctrinas medulares, hermanos. ¿Vale? El poder transformador de Dios es que en la santificación Él es el origen, el alcance es completo, espiritual e inmaterial, y el cumplimiento es total. Amén. Vamos a orar para